en el ambiente de la consultoría, no, esto se hace rápido. No, yo soy más de la idea que estas construcciones, como son internas, hay que dedicarles su tiempo, no es un día para el otro. E insisto que cuanto mejor sea ese análisis, cuanto mejor sea ese diagnóstico, mucho mejor va a ser el resultado. ¿Qué quiere decir? Mucho más eficiente va a ser el indicador. ¿La gestión de riesgos te parece algo complicado de entender? No te preocupes, en este podcast nos adentramos en el mundo de los riesgos con reconocidos invitados, para que conozcas de manera simple la gestión de riesgos mientras vas haciendo otras cosas. Pirani, protege lo que más importa. Hola, espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a nuestro podcast Escuela de Gestión de Riesgos de Pirani, el espacio donde aprendes sobre gestión de riesgos mientras vas haciendo otras cosas. En este episodio vamos a tener la segunda parte de la entrevista a Mariano López, experto en gestión de riesgos, con quien seguiremos conversando sobre el mundo de los indicadores. Escuchemos. Mariano, otro tema que me encantaría que nos ilustres es los indicadores prospectivos y retrospectivos. ¿Qué son? Bien. ¿Cuál es la diferencia? Y si podemos poner algunos ejemplos. Sí, como no, seguro. A ver, y voy a tratar de, como vengo haciendo, enlazarlo con lo que ya vengo hablando, ¿no? Porque la idea es siempre tratar de mantener un hilo de la conversación y claro, y que sea un eje como para tenerlo bien claro. Dentro de todo este universo de herramientas, ¿no? Que son estos indicadores, ya sean de riesgo, digamos, de producción o de prestación de servicio y de control, ahí tenemos una primera distinción que sería en ver cuáles de ellos son, como dije recién, de cosas que ya pasaron, es decir, son mediciones, son herramientas de medición y seguimiento de algo que ya ocurrió, que serían los respectivos, ¿sí? Y los otros serían los prospectivos, los a futuro, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Okay. Los prospectivos van a ser aquellos que yo pueda definir, ¿sí?, como alertas para cuestiones que podrían pasar en el futuro y ser preventivos. Los otros no, los otros ya son de cosas que pasaron. Yo tengo una medición concreta, no sé, yo me propuse, ahí vamos a los ejemplos, ¿sí? Yo, por ejemplo, para los retrospectivos, ¿sí?, me propuse, no sé, cumplir con un objetivo puntual, no sé, de productivo. Bueno, yo quiero que, no sé, mi producción se incremente en un 15%, listo. Eso me va a generar un indicador, pero es un indicador que yo voy a medir pasado cierta cantidad de tiempo, no sé si lo estoy midiendo semanalmente, mensualmente o bimensualmente, me va a decir, sí, yo pude aumentar mi producción en estos 2 meses en un tal porcentaje, en un 5%, en un 10%. Entonces, yo puedo decir, con ese indicador, que es la medición de la producción, bueno, yo pude aumentar o no. O sea, básicamente va a ser, ¿me salió bien o no me salió bien? Si me salió bien, todo bien, y después establezco a futuro otro indicador, o sea, o lo mantengo o lo mejoro, o si no salió bien, bueno, tengo que ver los motivos, las razones por las cuales no pude cumplir con este objetivo que estaba asociado a ese indicador, que era, por ejemplo, una cuestión productiva. De los que son retrospectivos hay infinidad, insisto, y va a depender del tipo de negocio. Mayormente uno siempre busca, en cuestiones comerciales, obviamente uno siempre intenta aumentar la cartera de clientes. Bueno, ese va a ser un indicador. Tengo la misma cantidad de clientes, tengo muchos más o menos. Digo, esos son los indicadores retrospectivos, pero insisto, esos van sobre el hecho ya consumado, porque yo lo que veo es cuántos clientes mejoré o no mejoré, o aumentaron o se mantuvieron o bajaron. Por eso se llaman retrospectivos, porque estoy viendo para atrás. El prospectivo justamente tiene la variante o tiene la dinámica que tiene que ver con la cuestión preventiva, con la cuestión de decir, bueno, yo me establezco un indicador que va a ser a futuro, o sea, que yo decir, bueno, yo no, a ver, y voy a tomar de vuelta, si me permitís, Nicole, lo del riesgo reputacional. Yo no quiero, digamos, o quiero minimizar nunca un riesgo conceptual también, nunca se puede eliminar. El riesgo va a estar siempre, lo que podemos hacer es mitigarlo, es hacerlo lo más chico posible, hablando mal y pronto, pero es una buena manera de definirlo, ¿no? Yo lo que quiero de un riesgo, eliminarlo, como lo tengo siempre, no puedo eliminar nunca, lo que puedo hacer es que cada vez la posibilidad de ocurrencia sea menor, y para eso uno debe ir tomando acciones. Mayormente, si hablamos de prospectivos, que estamos ahora, van a ser medidas preventivas. Bueno, a ver, si yo no quiero
caer en ningún tipo de hecho de público conocimiento o corrupción, y bueno, deberías tener implementado un sistema de compliance que me va a evitar este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a hacer es mis procesos de compra y contratación lo más transparentes posibles, lo más documentadamente posible. Si yo intervengo como empresa, intervengo en una licitación pública, bueno, que sea súper transparente para que no haya ningún tipo de dudas. Todo esas son medidas preventivas que uno se puede poner y medir un indicador. Bueno, yo no quiero tener ninguna, no sé, ni denuncia ni potencial denuncia, ya sea o de un recurso humano que se fue, que dejó mi empresa y que después me denuncia porque no le di las contrataciones, digamos, la situación de contratación que establece una ley. Digo, esas son todas las cosas que pueden afectar el riesgo reputacional de una empresa, por eso yo insisto con esto, y que son medidas que uno puede ir tomando o ir generando, programas que uno puede ir generando desde la empresa, ¿sí? Pensando en siempre en la mente, pensando en ese riesgo a futuro, ¿sí? Riesgo reputacional, insisto, lo traigo de vuelta como ejemplo porque me parece interesante por la potencialidad que tiene, ¿no? Digo, muchas veces me ha tocado trabajar con diferentes sistemas de riesgo y no siempre son tenidos en cuenta. Y yo creo que todos, en mayor o menor medida, tenemos que ir haciendo cosas como para ir evitando este tipo de riesgos. Lo mismo, en perspectiva, son pensar en aquellos riesgos de algún incumplimiento con un organismo de controlador. ¿Qué quiere decir? Yo tengo, no sé, por el tipo de negocio en el que estoy, tengo que generar una serie de informes o dar información al organismo de controlador. Bueno, el no darle información puede generar una situación, digamos, a futuro, es un riesgo alto, porque pues, lo que expongo es a la empresa a que me hagan una denuncia por incumplimiento, que el organismo controlador me haga algún requerimiento por incumplimiento justamente de la ley, el reglamento o lo que sea, ¿sí? Entonces, insisto, este es el trabajo en los riesgos que llaman, que vos bien dijiste, Nicole, prospectivos, que son los que pueden llegar a ocurrir a futuro y qué voy haciendo. O sea, ojalá que no ocurra nunca, pero digo, cómo me voy preparando, porque la idea también acá, y me parece que es importante remarcarlo, Nicole, es que todo el trabajo de la gestión de riesgos no solamente es hacer cosas para evitar que los riesgos ocurran en el futuro, sino también estar preparados por si ocurren, que esto también conceptualmente es muy importante en cualquiera, en el retrospectivo o en el prospectivo o en todos los K que vimos, los 3 K que vimos, digo, KPI, KRI y KCI. Acá lo importante siempre es estar uno preparado para situaciones adversas que pueden llegar a pasar. Entonces, saber cuáles son esas herramientas con las que uno cuenta como para frenar a una situación que digamos, porque también lo que suele pasar es que si no se le da tratamiento inmediato a alguna situación que empieza como una situación pequeña, un problema pequeño, sabemos que claramente con el tiempo un problema pequeño no atendido es un problema enorme en poco tiempo. Entonces, el ejercicio que tiene la gestión de riesgo acompañado de mejora es evitar también que los problemas tomen dimensiones más grandes de las imaginadas, y uno estar también de alguna manera preparado y conocer las herramientas para darle tratamiento, ¿verdad? Esa sería un poco la cuestión a trabajar. Pues me ha quedado clarísimo el tema de los retrospectivos, como, bueno, podríamos sacarlo por el nombre retro, que es como ver hacia atrás todo, para atrás. Todo lo que hemos estado caminando con la empresa. Y los prospectivos, como tú dices, se me ha quedado la idea que es para prevenir todo lo que pueda suceder en un futuro cercano o lejano. Sí, prevenir y también estar alertas, o sea, y también conocer nosotros como organización, como empresa, conocer en el caso que nos pase algo negativo, porque digo, nadie está exento, por lo menos saber cómo reaccionar o qué herramientas tenemos a mano para poder darle un buen tratamiento a ese problema. O sea, por eso digo, es el doble juego, es estar preparados, pero a su vez también tener en cuenta cuáles son las herramientas que en el caso que nos pase podremos llegar a utilizar para evitar que ese riesgo o ese problema futuro crezca más, ¿sí? Es un poco de las dos cosas, me parece. Perfecto, Mariano. Mariano, hablemos un poquito sobre la matriz de indicadores. ¿A qué se refiere esta matriz y qué es lo que debe contener? Bueno, la matriz, venimos hablando de herramientas, ¿no? Bueno, la matriz es eso, justamente, es una herramienta que se utiliza. Hay matrices, si uno busca, hay matrices de lo que se te ocurra, se aplica, es una herramienta. La matriz
antes de entrar en la indicadores, digo, la matriz es una herramienta que uno tiene que se puede ser aplicada a un montón de cosas en la vida laboral y en la vida también personal, por supuesto. Puntualmente la matriz de indicadores es un conjunto, es una herramienta que nos permite conglomerar un conjunto de indicadores, ¿sí? Líneas generales a nivel de organizaciones y empresas, se utiliza mucho, o es muy conocido lo que se llama el Balance Scorecard, el BSC, que son grandes matrices de indicadores. Lo que hay, por ejemplo, indicadores, hablando de lo que, para enlazarlo con lo que vimos, ¿no? Que veamos que todo tiene un hilo, un eje conductor. Que esa matriz puede tener indicadores que tienen que ver con cuestiones productivas, o sea, los famosos KPI, puede haber indicadores productivos, puede haber indicadores de control y puede haber incluso hasta indicadores. Una matriz puede contener, una matriz de indicadores puede tener hasta indicadores de riesgo, ¿sí? O sea, donde uno puede juntar lo operativo con la gestión de riesgo. Con lo cual se convierte en eso, es una herramienta muy poderosa y muy utilizada. Ya hace muchos años que las empresas utilizan este tipo de herramientas, que son estas famosas matrices, y lo que permite, digamos, ¿cuál es la ventaja? En mi empresa trabajo sin matriz, utilizo otras herramientas y yo tengo una matriz, yo tengo realmente una matriz completa. Bueno, lo bueno que tiene, digamos, lo interesante de la matriz como instrumento es que a vos te permite visualizar si está, digamos, online o si tiene un nivel de actualización permanente. Uno puede ver permanentemente cómo se van desarrollando estos indicadores, y mayormente los Balance Scorecard que yo tuve acceso a ver y que conozco y utilizo, se manejan con el sistema de semáforos. De hecho, el Pirani Risk tiene ese tipo de, digamos, de alertas, ¿no? Donde uno puede ir viendo los indicadores, por ejemplo, de riesgo que uno utiliza, si están en verde, está ok, que con los niveles de control lo tenemos realmente bajo control. Amarillos, que puede haber alguna situación riesgosa, y el rojo es donde ya realmente hubo un problema concreto o donde hay que tomar alguna acción. ¿Sí? El rojo mayormente es alerta, es bueno, ¿qué hacemos? Hay que hacer algo con esto, no podemos dejar pasar más el tiempo con esto. El amarillo, por ahí se puede ir viendo una decisión hasta tanto, digamos, sin dejar tampoco que transcurra mucho el tiempo, pero digamos, no es tan comprometido como el rojo, que sí que implica tomar una decisión porque ya hay un problema concreto. Pero básicamente eso es lo que nos da, es una herramienta de alerta instantánea prácticamente. Yo, insisto, he tenido la oportunidad de ver varias de estas matrices, varias de estas Balance Scorecard, BSC se llaman, y realmente son muy útiles y tienen esta dinámica de color, ¿sí? Mayormente se usan esta dinámica de verde, amarillo y rojo, que facilitan mucho el entendimiento, facilitan mucho también ver qué es lo que hay que actuar inmediatamente, lo que todavía puede esperar un poco. Entonces me parecen que son herramientas de alerta muy, muy interesantes, ¿no? Mariano, una consulta sobre lo que me estás contando de matrices de indicadores. Entonces, tú me estás diciendo que en esta misma matriz puedo tener todos los indicadores, pues, que vea convenientes. No es que pueda tener como una matriz por indicador o que lo necesita tener individual todo. Tal cual. Por eso digo, uno puede decidir usar diferentes matrices, pero digamos, yo conozco herramientas que lo que hacen es conglomerar todos los indicadores, claro. Consolidar exactamente todo, consolidar productivos, todos los indicadores que tienen que ver con controles específicos, ¿sí? Y los indicadores de riesgo. Uno puede tener una matriz que contemple todo esto, que integre todo. Entonces uno puede ir viendo cómo se van, a medida que se van corrigiendo, por ejemplo, a un KPI, a un productivo, cómo repercute positivamente con uno de riesgo, ¿sí? Así sucesivamente, o al revés. Digo, si tengo algún problema en algún control, estoy teniendo una luz roja en mi matriz, bueno, tendré que ver cómo solucionarla para que no me genere después un problema en el propio riesgo, ¿no? Entonces, o que haya un riesgo que no le estoy dando la atención que merece. Entonces, la ventaja que tiene es esta, que uno puede, como en esta herramienta, uno lo que puedes hacer es, como bien dijiste vos, para consolidar, juntar todos los indicadores y tener una única herramienta poderosa. Insisto, el poder lo da en que es un sistema de alerta temprano. En líneas generales se utiliza con ese criterio, ¿no? Con el criterio del sistema de alerta temprano. Mariano, si nosotros queremos implementar estos indicadores en nuestra empresa y estamos empezando en gestión de riesgo, ¿por dónde tendríamos que estar arrancando?
Esto no es nada fácil, Nicole. La pregunta que me haces es muy difícil, pero bueno, a ver, siempre Primeros uno trata. pasos. Sí, los primeros pasos. Eh, para ser coherente cuando ni bien comenzamos la charla, voy a seguir con la misma lógica y la misma coherencia. Yo lo que primero, digamos, me gusta como consultor recomendarle a las empresas es que primero tengan bien un análisis que, ojo, esto yo lo digo, pero yo sé que no es fácil porque a uno le parece cuando trabaja en una actividad y para ella uno ya tiene muchos años trabajando en alguna actividad en particular, le parece que conoce muy bien el mercado, que conoce muy bien el negocio. No sé si siempre, para serte honesto, no sé si siempre uno lo tiene tan claro o si es tan así, como se dice. En primer lugar, eso, hacer un buen análisis interno, lo más objetivo posible. También muchas veces pasa que se pierde la objetividad dado esto, dada la experiencia o el conocimiento de la organización, de la empresa y o del mercado. Uno se relaja, ¿no? Uno tiende muchas veces a relajarse o creer que tiene, como decimos aquí en Argentina, la vaca atada. Y nunca, yo creo que lo que primero hay que sacarse de la cabeza es esto. Nadie puede imaginarse que conoce por completo el negocio ni el mercado. ¿Por qué? Porque son cosas que se van modificando permanentemente, no es porque lo diga yo, sino porque el mercado, con los negocios, se va modificando junto con la sociedad permanentemente. Uno no puede caer en el facilismo de decir, no, yo conozco perfectamente el mercado, mis clientes, mis proveedores. Es tan dinámico como la vida habitual que nos lleva. Entonces, en eso hay que ser mi primera recomendación. ¿Cómo empezamos? Y siendo objetivos, lo más objetivos posibles, lo más críticos posible. Críticos, lo digo en el buen sentido de la palabra, no autoflagelarnos, sino hacer un buen análisis a conciencia, ¿no? Un análisis crítico de los procesos que llevamos adelante, en qué negocio estamos, qué tipo de organización tenemos, cantidad de empleados, cantidad de clientes, de proveedores, o sea, ver todo. Lo que mayormente se recomienda es hacer un análisis bien del contexto. ¿Quiénes somos, dónde estamos y quiénes son los organismos de contralor, nuestros clientes, nuestros proveedores? ¿Sí? Tener bien claro este contexto. Una vez que tenemos esto bien identificado y bien definido, ahí ya podemos empezar a pensar, ¿sí?, en estos tres grandes grupos que ya estuvimos definiendo, ¿no? Pensar en lo que sean productivos o de prestación de servicios, que son los KPI. Después ir pensando en qué tipo de niveles de controles voy a ejercer sobre todos estos indicadores que dije antes, por ejemplo, los productivos, y a su vez pensando en los riesgos que no solamente, insisto, no solamente tienen que ver con la operación, sino que tienen que ver con otras cuestiones, con cuestiones que puede estar involucradas la empresa directa o indirectamente. Con toda esta construcción, ahí sí podemos empezar a trabajar en los diferentes tipos o diferentes niveles de indicadores, con esto que estuvimos charlando, y también lo mismo, ¿no? Siempre tener en cuenta los retrospectivos, que son importantes, pero también los prospectivos. Pensemos y hagamos un análisis otra vez crítico y a conciencia de qué cosas nos podrían pasar, por qué o cómo, y mirando lo que le pasó a un competidor. Si yo sé que estoy en un mercado, conozco a mis competidores o creo conocerlos un poco, y sabemos que un competidor sufrió un problema, bueno, no podemos ser tan necios de esperarnos que a nosotros no nos puede pasar, porque nos podría pasar. Bueno, tomar esos casos como riesgos potenciales o riesgos a futuro, riesgos prospectivos, y bueno, pensar en alguna manera de mitigarlos o tener los mecanismos, insisto con esto desde el conceptual, tener los mecanismos suficientes y necesarios para darle tratamiento rápido o para que ese problema, que nosotros ese riesgo que lo queremos potenciar y un día nos ocurrió, cómo lo podemos abordar y mejorar. Esa sería como para empezar a hacer un buen análisis. Me parece que como todo proceso, esto pasa mucho cuando se hace consultoría, ¿no? Que uno generalmente hace un diagnóstico. Me parece que la clave es arrancar de un buen diagnóstico interno, un buen diagnóstico de la empresa, un buen diagnóstico de la organización. Cuanto vos mejor hagas el análisis inicial y diagnóstico, mucho mejor y más útil y más sólida va a ser la matriz o la herramienta que utilicemos para gestionar riesgos, ¿no? Pero eso es un poco el mensaje que me gusta dar, ¿no? Hagamos un buen análisis interno, un buen diagnóstico, y de ahí empezamos a construir todo, procesos, indicadores de los tres tipos. Eso es un poco, Nicole, la recomendación que yo diría de cómo empezar, que no es nada fácil.
Sí, se nota que es un trabajo de meses como para poder asentar Sí, estas bases. sí, 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 esto no es de un día para el otro, porque es como decís No, vos, no. A líneas generales muchas veces uno escucha en el ambiente de la consultoría, no, esto se hace rápido. No, yo soy más de la idea que estas construcciones, como son internas, hay que dedicarles su tiempo, no son de un día para el otro. E insisto que cuanto mejor sea ese análisis, cuanto mejor sea ese diagnóstico, mucho mejor va a ser el resultado. ¿Qué quiere decir? Mucho más eficiente va a ser el indicador, porque también es esa. Después uno se tiene que plantear, bueno, este indicador, esta gama de indicadores que yo definí de los tres, del KPI, KCI, KRI, listo, de todos ellos y de los retrospectivos y los prospectivos, ¿cuáles, bueno, fueron eficientes o no fueron eficientes? Ahí se tiene que preguntar alguna vez también eso, bueno, ¿me sirven, no me sirven? Ya esto no me está siendo útil para la gestión, para la toma de decisión. Entonces, esas son después las preguntas que vienen posteriores a los indicadores. Bueno, también en el momento tenemos que evaluar qué tan eficaces y eficientes fueron estos indicadores, ¿no? También eso es otro trabajo, pero es posterior a una... Lo que quiero decir es que estas cosas son dinámicas, no es que uno establece indicadores y son de aquí a la eternidad van a ser estos indicadores. No, nada que ver, porque sigue el mismo dinamismo de todo lo que vimos hablando antes, el dinamismo hasta propio que tiene la sociedad, en definitiva. y justo respondiste a la pregunta que te iba a hacer. Estos Oh, indicadores hay que estar monitoreándolos constantemente porque pues algo que has dejado súper claro durante la entrevista es que el mercado va cambiando constantemente. Entonces, constantemente. nuestros indicadores que nos servían hace 6 meses, tal vez ahora tendríamos que estar modificándolos, ajustándolos a las condiciones que estamos viviendo. Mira, sí, totalmente, es clave, ¿no? Y fíjate, voy a tratar de dar un ejemplo muy actual para mostrar que esto es realmente así. Imaginemos una empresa, ¿sí? Que se dedica a procesar alimentos o que trabaja en el rubro alimenticio, ¿verdad? De golpe un día, creo que nadie se lo esperaba, empieza la invasión o la guerra, si querés, de Rusia a Ucrania. Ucrania es uno de los principales proveedores del mundo de algunos insumos para alimentos, sí, grano, básicamente. Entonces, para una empresa alimenticia europea, por ejemplo, que seguramente le compra insumos a empresas que venden granos en Ucrania y, digamos, los precios automáticamente en una situación de guerra o de invasión empiezan a aumentar, ya lo vimos. En este momento, estos últimos meses, los países que nunca tuvieron inflación, para nosotros en Latinoamérica estamos un poco más acostumbrados a estos procesos, sí. ¿No? Estamos lamentablemente, digo, pero es la realidad, estamos más acostumbrados a estos procesos inflacionarios. Está hablando un argentino ahora en este momento que puede dar cátedra de lo que es inflación. Pero bueno, en definitiva, todos estos aumentos de precios y todo este contexto nosotros no lo tenemos en cuenta y como bien dijiste recién, no monitoreamos permanentemente y lo más probable es que nos llegue una situación absolutamente inesperada como fue esta o como en su momento fue la pandemia, que cambian todas las reglas del juego. Al cambiar las reglas del juego, cambia el mercado. Entonces, y al cambiar el mercado, a nosotros como empresas podemos quedar afuera de ese mercado, con lo cual tenemos que ir. El monitorear permanentemente va a permitir que si alguna situación externa a la empresa se modificó, y bueno, tenemos que ir pensando qué vamos a hacer para soslayar ese problema, para mitigar ese riesgo que ya se me genera, que es el inminente aumento del precio de uno de mis insumos principales para mi alimento. Por eso digo, lo pongo como ejemplo, porque me parece muy actual y muy interesante tenerlo en cuenta. Y justamente que lo que quiero dar con esto es la idea de que las cosas que a veces que nadie espera son las que generalmente pueden perjudicar seriamente a lo que es yo insisto con este concepto de business continuity, ¿no? De continuidad del negocio. Entonces, insisto, como mensaje es los indicadores hay que mirarlos permanentemente y si requieren y si necesitan algún cambio, hacerlo. No hay que tenerle miedo a los cambios porque justamente eso nos va manteniendo en este ejercicio de estar dentro del mercado, de no quedarnos afuera del negocio. Sí, eso es un poco digamos, si querés, como mensaje secundario más allá de lo conceptual, digo, es muy importante y puse un ejemplo que me parece súper actual para ejemplificarlo, donde una empresa alimenticia con todos estos cambios que hay a partir de esta invasión o la misma, ya se sabe hace ya varios meses que los países europeos más que nada saben que dependen del gas o de algún insumo
energético que les provee Ucrania, ya saben, o Rusia, ya saben que no van a contar o va a haber escasez. Entonces, bueno, eso es un riesgo enorme también. Es la escasez justamente de cuestiones asociadas a la energía, ¿no? Que es bastante más serio de lo que uno se imagina. Entonces, por eso digo, son cosas que uno debería tener en cuenta y los indicadores deberían ir moviéndose un poco, deberían ir modificándose en base justamente a todo este cambio de contexto que digamos que hoy es casi permanente. Nosotros venimos de una bestial, ¿cómo se llama? De un virus bestial que nos afectó a todos, afectó a todo el mundo, en lo personal, en lo profesional, en lo industrial, nos atravesó en todos los aspectos de la vida. No termina la pandemia, que nos viene una invasión, algo que nos parecía hasta casi, no sé, a mí en lo particular me parece casi imposible y sin embargo existe. Entonces, digo, uno debería estar medianamente preparado, ¿sí? Ahí, digamos, funciona mucho la gestión de riesgo. Para eso existen el tipo de gestiones que nos permiten ir. Si pasan estos hechos que son totalmente inmanejables, pero por lo menos sabemos que tenemos algunas herramientas y que tenemos los indicadores que nos van alertando, ojo, porque posiblemente haya que modificar este indicador, posiblemente haya que modificar este proceso para que este indicador me mejore, etcétera, ¿no? Digo, una cosa o la otra, o ambos. Buenísimo, Mariano. Ya estamos llegando al final de nuestra entrevista. Pasó rapidísimo. Sí, cuando hablo de indicadores pasa rápido. Mariano, yo quería que antes de despedirnos nos cuentes algunos consejos finales para todos nuestros oyentes que, como te digo, están empezando y quieren empezar a reportar indicadores. Bien, lo primero, les deseo todos los éxitos, paciencia, ¿sí? Esto, insisto, no es de un día para el otro, hay que, digamos, darle la importancia y la seriedad que se necesita. A ver, como consejo también, que no lo dije antes, pero me parece importante, muchas veces, esto también lo digo en base un poco a la experiencia, ¿no?, que me ha tocado a mí en diferentes instancias, en diferentes situaciones, muchas veces es difícil no convencernos nosotros, pero sí convencer a los que están en lo que es nuestra organización por encima nuestro, que quiere decir directivos, todo lo que son las juntas directivas, gracias, eso quería decir. Que a veces es muy difícil convencer a juntas directivas para otro tipo de organizaciones, como por ejemplo las fundaciones, los consejos de administración, que se llaman así, son todas las máximas autoridades. En líneas generales, yo veo mucho que falta, como se dice aquí en Argentina, educar al soberano, ¿no? O sea, muchas veces uno tiene primero que convencerse uno mismo de lo que está haciendo y de la utilidad, todo lo que venimos hablando, ¿no? Porque vos, Nicole, bien inteligentemente me preguntaste, bueno, ¿y para qué sirve esto? ¿Y cuál es la importancia? Bueno, primero estar uno convencido, uno tiene que, creo que, formarse y prepararse y entender que, digamos, estas herramientas existen, por algo existen y para algo sirven. Eso sería lo primero que recomendaría. Primero convencerse uno mismo, porque uno no puede convencer a nadie lo que no está convencido uno mismo. Una vez que uno mismo está convencido, ahí sí, exponerlo. Yo creo que la mejor manera de llevar adelante cualquier conducción de cualquier organización, no importa el tamaño, mega empresa, una multinacional, a una pyme, una pequeña y mediana empresa, lo importante es llevar buena información o información de buena calidad a los que toman las grandes decisiones. Entonces, la primera cuestión es, me capacito yo o entiendo la problemática yo para después poder transmitírsela a la junta directiva, por ejemplo, para decirle, miren muchachos, la situación es esta, deberíamos trabajar en esto, si queremos evitar o minimizar riesgos, no sé, reputacionales o cualquier otro tipo de riesgos, deberíamos trabajar en este tipo de cuestiones, mejorar estos procesos, incorporar tecnología. Digo, todas estas cosas son las que por ahí me gustaría recomendar a mis pares, a mis colegas. Mayormente hay que convencer a los que toman las decisiones porque, en definitiva, las juntas directivas, los consejos de administración, los directorios, son los que asignan después los recursos. Ellos son los que después deciden, bueno, vamos a invertir en una plataforma de riesgo, como la de Pirani, por ejemplo. Bueno, el tema es qué información uno le lleva para que se tome esa decisión. Entonces me parece que también ese es un punto clave, es un punto importante para tener en cuenta. Lo mismo pasa, por eso, digamos, no es casualidad que todos los sistemas de gestión, básicamente, ¿no? O sea, los de riesgo, de gestión de calidad, gestión de ambientales, en todos ellos existen, en lo que es la normativa internacional,
el compromiso de lo que se llama la alta dirección. Justamente la alta dirección son estas esferas, son digamos, que nos toman las grandes decisiones. Bueno, si la normativa internacional está pidiendo el compromiso, ¿qué quiere decir? El compromiso significa que tiene que conocer, otra vez, contextos internos y externos, tiene que conocer el negocio, el mercado, los potenciales, los problemas reales y potenciales y los riesgos potenciales y reales. Todo esto en conjunto es información sólida que debe tener la alta dirección para después tomar buenas decisiones y asignar bien los recursos. También muchas veces uno ve que los recursos no son asignados por ahí de la manera más apropiada o la más eficiente. Entonces yo creo que es una construcción que tenemos que hacer todos y de alguna manera forzar, lo digo con una mirada positiva, ¿no? Forzar a que también las decisiones sean buenas, sean tomadas de buena manera, pero para que esto ocurra la información tiene que llegar y tiene que llegar lo mejor posible, lo más profesionalmente posible. Esa por ahí es un poco la recomendación. O sea, prepararse, formarse, autoconvencerse para después convencer al resto. Me parece que es un lindo mensaje para dejar a la gente que está comenzando, ¿no? Que generalmente lo más difícil es, porque como dijiste, bueno, ¿para qué hacemos con esto? ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde disparo? ¿No? ¿Para dónde salgo disparando? Bueno, me parece que ir por esto, tal cual, es por lo menos establecer un contexto y un marco general, ¿no? Bueno, y un consejo ahí para las personas que tienen que convencer a su junta directiva, lo he escuchado en anteriores podcasts también, es ir a la mesa con números. Ellos siempre se van a mover cuánto me va a traer, en cuánto nos puede perjudicar no tenerlo. Esos números son muy potentes a la hora de que nuestra junta directiva pueda interiorizar el mensaje que nosotros queremos dar. Completamente. ¿Cómo será? Y traigo de vuelta el ejemplo de riesgo reputacional. Si yo a una mesa directiva les estoy planteando que un riesgo reputacional nos puede dejar fuera del negocio, fuera del mercado, imagínate que creo que van a prestar un poquito de atención, ¿no? Se lo van a recordar de todas maneras. Bueno, pero todo esto, digamos, coincido contigo que tiene que estar, digamos, apalancado cuando yo hablo de información seria y profesional, tiene que ver con esto. Son los indicadores, que es lo que estuvimos hablando casi una hora. Bueno, justamente esto, si yo hago a partir de un buen análisis y un buen diagnóstico, tengo buenos indicadores donde puedo decir, miren, esto potencialmente nos puede dejar fuera, este riesgo nos puede dejar fuera del mercado, bueno, por favor, pensemos pongamos todo a funcionar la cabeza y pensemos de qué manera mitigarlo, o sea, de que sea lo menor posible para justamente evitarlo a futuro. Me parece que va bastante por ahí. Yo estoy seguro que muchos de mis colegas, porque es el problema que uno generalmente ve, ¿no? De qué manera alertar a la junta directiva, de qué manera hacer tomar conciencia a la junta directiva de riesgos reales y potenciales que son realmente muy dañinos. Entonces, yo por eso, viste, que medio como empecé hablando de reputación y terminamos hablando de lo mismo, pero digo, me parece que está bueno también como para darle la misma continuidad a la charla, ¿no? Y el mismo eje que venimos proponiendo desde el inicio. Buenísimo, Mariano, pues ha sido un placer conversar con gusto. No quiero terminar el episodio sin que nos puedas comentar en qué red social te podemos encontrar, en LinkedIn, o si tienes alguna web donde compartas conocimiento. Sí, donde más, yo la red que más utilizo es LinkedIn, ¿sí? Ahí me pueden encontrar, soy Mariano López, y bueno, ahí está toda un poco las actividades que yo voy llevando profesionalmente, tanto en participar, ahí se pueden ver en participación en congresos internacionales, en diferentes foros. También represento represento a Fundación Argentina, que es por la cual estoy hablando aquí, pero a su vez también me dedico a la consultoría, con lo cual ahí en LinkedIn está toda la información y me pueden contactar por ahí sin ningún problema. Y además, bueno, la gente de Piranha también tiene todos mis contactos, ya que trabajamos con ellos ya hace un par de años, así que por donde ustedes quieran, no hay ningún problema. Pero LinkedIn es la base que yo utilizo, sí. Buenísimo, Mariano. Muchas gracias por compartir este episodio con nosotros. Ha sido un gusto tenerte en este espacio. Ojalá pueda tenerte en otro episodio para hablar cuando quieras. Cuando quieras, yo estoy disponible, así que no hay ningún problema. A disposición, y muchas gracias a ustedes por el espacio, por escucharme, por la oportunidad y la paciencia. Muchas gracias. Gracias, Mariano, y gracias a todos los oyentes que se han quedado hasta el final del episodio. Conmigo será hasta una próxima. Adiós.